Hola familia, ¿qué tal? Pues bien, vamos a proceder al análisis y razonamiento de este simulacro de conocimientos online que hemos denominado Campus Training. En primer lugar, daros las gracias, gracias infinitas por haber participado en esta actividad y deciros que uno de los objetivos que pretendía este simulacro de conocimientos es que comencéis ya a sentir la presión del tiempo, un factor muy importante a la hora de realizar el examen de oposición. Pues bien, vamos a comenzar el análisis y razonamiento. Este Campus Training estaba integrado, se compone por los temas que os muestro en pantalla. Comenzamos por la pregunta número 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En relación con los derechos reconocidos en esta declaración, señala la proposición incorrecta. Pues bien, la proposición incorrecta tenemos que encontrar un distractor, que es el que invalida la opción de respuesta. La opción incorrecta es la opción D, porque dice, toda persona tiene derecho a la educación. Eso es cierto, pero la educación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no dice que deba ser gratuita, al menos en lo concerniente en la instrucción primaria. Esto es falso. Esta pregunta no se ha seleccionado al azar. Esta pregunta está relacionada con la pregunta número 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que veáis que, mejor dicho, para que veáis cuál es la diferencia entre lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a la educación y lo que dice el mencionado pacto. ¿Vale? Lo vamos a ver cuando lleguemos a la pregunta número 3. Si os fijáis, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación debe ser gratuita, pero ¿al menos en qué? Es lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, no en la enseñanza primaria, como dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa es la diferencia. Teniendo esto claro, es muy difícil que el día del examen, si os preguntan por aquí, cometáis un error. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Personalidad jurídica, es decir, que eres titular de derechos y obligaciones. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, pero ojo, no solo en su país, en cualquier país, ¿vale? Eso es un distractor típico, que te pongan solo en su país, no, en cualquier país. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no a la protección de los poderes públicos, de la administración. Todo eso estaría mal. Y como hemos visto, toda persona tiene derecho a la educación. Esta tiene que ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. El derecho a la educación se estudia muy bien con este esquema, ¿vale? Con este esquema que además ha sido pregunta de examen en anteriores convocatorias. Como hemos visto, toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita, pero ojo, en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Repito, no en lo concerniente a la enseñanza primaria. Eso es lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La instrucción elemental, esa es la que es obligatoria. La instrucción técnica y profesional esta es la que habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores, a la universidad, igual para todos, pero ojo, en función de los méritos respectivos. Por eso se te hace una prueba de conocimientos, la EBAU, y en función de la nota, pues eliges la carrera. Cuidadito con esto, el objetivo de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y hay que saber diferenciar lo que favorece la educación y lo que promueve la educación, que son dos cosas diferentes. La educación favorece la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Y los padres, cuidado, no tienen el derecho absoluto para poder escoger el tipo de educación que quieren que se les dé a sus hijos, no, tienen el derecho preferente, no el derecho absoluto. Pregunta número 2. Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Importante. En relación con el tribunal, señale la opción correcta. Pues hay que buscar tres distractores que me invaliden las opciones de respuesta. Dice la opción A, que las salas del tribunal constituirán los comités por un periodo de 9 años. ¿Esto es cierto? ¿Son constituidas por un periodo de 9 años? Esto es falso. Este convenio dice por un periodo determinado, pero no te está diciendo 9 años. Es muy común en los exámenes de oposición que jueguen con los plazos, que te los cambien. Cuando el Pleno del Tribunal así lo solicite, el Comité de Ministros podrá, por decisión unánime y por un periodo determinado, reducir a 3 el número de jueces de las salas. Falso. Reducir a 5 también, muy común.
que las composiciones te las cambien. Te cambien 3 por un 5, 6, etc. Una de las formaciones del tribunal son las salas que están compuestas por 7 jueces. Eso es correcto. Y cuando un asunto sea deferido, es decir, sea remitido a la gran sala, ningún juez de la sala que haya dictado la sentencia puede actuar en la misma sin excepciones. Esto es falso. Vamos a ver que sí que hay excepciones. Como hemos visto, artículo 26, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para el examen de los asuntos que se someten a este tribunal, acordaos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el máximo garante en materia de derechos humanos y que es un órgano principal del Consejo de Europa, ¿vale? No forma parte de la Unión Europea ni de la ONU, del Consejo de Europa. Y actuará en diferentes formaciones. Una de ellas es un juez único, un solo juez, comités compuestos por 3 y salas de 7 jueces y la gran sala que tiene 17. Eso es muy importante. Las salas del tribunal constituirán comités, pero por un periodo determinado. No te especifica que sean 9 años. Eso está mal. Cuando el Pleno del Tribunal lo solicite, el Comité de Ministros, que es otro de los órganos principales del Consejo de Europa, por decisión unánime y por un periodo determinado, puede reducir a 5, no a 3, el número de jueces de las salas. Y aquí tenemos la excepción que invalidaba la opción de respuesta D. Forman parte de la gran sala el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de las salas y los demás jueces designados conforme al reglamento del tribunal. Y nos dice el convenio que cuando un asunto sea deferido a la gran sala, ningún juez de la sala que haya dictado la sentencia pueda actuar en la misma. ¿Por qué? Porque se vulneraría el principio de objetividad. Pero ojo, con excepción del presidente de la sala, ese sí que interviene, y el juez que haya intervenido en representación de la alta parte contratante interesada. Si yo, por ejemplo, denuncio que España me está vulnerando mis derechos fundamentales, pues el juez designado por España sí que formaría parte de la gran sala. Sería la excepción. Vamos a ver esto con esquemas, que es importante. Es importante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque casi siempre nos ponen una pregunta de examen. Los 9 años no se refiere para el periodo de los comités, salas, etcétera, sino para el mandato de los jueces. Los jueces que integran el Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un periodo de 9 años. Importante, no son reelegibles. Los jueces van a permanecer en sus funciones hasta que se les sustituya, pero ojo, no obstante, van a conocer, o sea, van a seguir, continuarán conociendo de los asuntos que ya tenían asignados. Y un juez solo puede ser relevado de sus funciones, y importante esta mayoría. Si el resto de jueces, los demás jueces deciden por mayoría de 2/3, que dicho juez ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. Pregunta de examen, como ya os iba adelantando. Este esquema está muy bien para ver la formación del tribunal. Para el examen de los asuntos que se sometan al tribunal, pues el tribunal puede adoptar la formación de juez único, comités que están compuestos los comités por tres jueces, las salas por 7 y la gran sala por 17. Y luego las salas del tribunal constituirán los comités, pero por un periodo determinado. Por un periodo determinado. Si el pleno del tribunal lo solicita, es decir, todos los jueces que integran el tribunal, el comité de ministros, no la asamblea parlamentaria, por ejemplo, el comité de ministros puede reducir a 5 el número de jueces de las salas, no de los comités, de las salas. Cuando actúa el tribunal en formación de juez único, ningún juez puede examinar una solicitud contra la alta parte contratante en cuya representación fue elegido dicho juez. ¿Qué quiere decir esto? Si España vulnera mis derechos fundamentales, pues el juez que designa España para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ese no conocerá de mi asunto como juez único. El juez elegido en representación de una alta parte contratante en el litigio será miembro de pleno derecho de la sala y de la gran sala, y en su ausencia o cuando el juez no esté en condiciones de intervenir, actuará en calidad de juez la persona designada por el presidente, no por el pleno del tribunal, por el presidente del tribunal a partir de una lista presentada previamente por esa parte. Importante, quienes integran la gran sala: el presidente del tribunal, los vicepresidentes, los presidentes de sala y los demás jueces designados conforme al reglamento del tribunal. Y esto también es importante. Cuando el asunto sea deferido, es decir, se remite el asunto a la gran sala, ningún juez de la sala que haya dictado la sentencia puede actuar en la misma, ojo, salvo quién, salvo el presidente de la sala, que sí que interviene en la gran sala, y el juez que haya intervenido en representación de la alta parte contratante interesada, que también forma parte de la gran sala. Si tenéis dudas con respecto o no entendéis el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tengo subida una clase totalmente gratuita en mi canal de YouTube, ¿vale? Donde explico todo el apartado referente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pregunta número 3.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta es la pregunta que os digo que no estaba seleccionada al azar, sino que guarda relación con la pregunta número 1. Dice, señale la proposición correcta. Por tanto, vamos a identificar una serie de distractores. Dice la opción A. Los Estados partes suscribientes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, todo esto es cierto, que le aseguren igual oportunidad para los más capacitados de ser promovido. ¿Es solo para los más capacitados? Eso es falso, es para todos, como vamos a ver ahora en el razonamiento. Por tanto, la opción A ya es incorrecta, no es para los más capacitados, sino para todos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el mismo. ¿Y a quién se presentan estos informes? Correcto, al secretario general de las Naciones Unidas. Correcto. Opción C, incorrecta. ¿Por qué? Porque dice que el pacto establece que debe ser asequible a todos gratuitamente la enseñanza elemental y fundamental. No, eso es lo que decía la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este pacto establece que lo que debe ser asequible a todos gratuitamente es la enseñanza primaria. Primaria. ¿Vale? Y la opción delta, opción D, el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección para promover y proteger sus intereses políticos y sociales sin que se pueda imponer ningún tipo de restricción al ejercicio de este derecho, viene expresamente reconocido en este pacto. Falso. Sí que existen restricciones, las determinadas por sus estatutos. Esto es falso. Como os decía, la opción era incorrecta porque todos tienen esa oportunidad, la misma oportunidad de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior. Artículo 7. El artículo 13 nos da la opción de respuesta correcta. Los informes sí que se presentan al secretario general de las Naciones Unidas y esto también es importante. ¿A quién remite copias el secretario general de las Naciones Unidas de esos informes? Al ECOSOC, al Consejo Económico y Social. Consejo Económico y Social es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas. Nunca lo debéis confundir con el Comité Económico y Social, que es un órgano consultivo del Parlamento Europeo y del Consejo, ¿vale? Y de la Comisión. Cuidadito. Como os decía, no debéis confundir con respecto a la educación lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente, con lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos con respecto a la educación, que dice que sí, que la educación debe ser gratuita, pero al menos en lo concerniente en la instrucción elemental y fundamental. Y la opción de respuesta D también era incorrecta porque, con respecto al derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, sí que hay límites, los que establecen los estatutos de la organización correspondiente. ¿Vale? Así que la opción D, incorrecta. Pregunta número 4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática. También esto es una pregunta típica de examen, que te pongan puntos suspensivos y tienes que saber identificar todo lo que viene detrás. En este caso, la opción correcta es todas son correctas. En una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, para proteger la salud y proteger la moral pública. Esto lo tenéis regulado en el artículo 22 del pacto. Pregunta número 5 referente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de las Naciones Unidas. El Consejo está integrado por 47 Estados miembros. Aquí no influye la salida de Rusia del Consejo de Europa. Aquí no tiene nada que ver. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 46 miembros. La composición está basada en una distribución geográfica equitativa y los puestos se distribuyen por grupos regionales con arreglo a una distribución concreta. ¿Cuál es la correcta? La opción correcta es la opción delta. El grupo de estados de Europa Occidental y otros estados aportan 7 miembros al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto lo han preguntado mucho en los exámenes y casi siempre preguntan por el Consejo de Derechos Humanos. Por tanto, vamos a hacer un repaso de todo el Consejo de Derechos Humanos, pero con una tabla esquemática, que este recurso viene muy bien para estudiar este tipo de apartados. La composición del Consejo de Derechos Humanos, como hemos adelantado, 47 Estados miembros, en función de una distribución geográfica equitativa, es decir, se agrupan por grupos regionales. El grupo de Estados de África aporta 13 miembros. El de Asia, 13. El grupo de Estados de Europa Oriental, 6.
El grupo de estados de América Latina y el Caribe, 8. El grupo de estados de Europa Occidental y otros estados, 7. Esto de aquí, la mesa y la presidencia, ya ha sido también pregunta reciente de examen en anteriores convocatorias. La mesa del Consejo está compuesta por cinco personas, es decir, cuenta con un presidente y 4 vicepresidentes que representan a estos 5 grupos regionales. Y sirven, los miembros de la mesa sirven durante un periodo de un año, ¿vale? De un año. Las elecciones, pues bueno, las elecciones, la primera elección es por sorteo y van a tener en cuenta, en consideración, la distribución geográfica equitativa. El resto de elecciones son elegidos de manera directa e individual, en votación secreta y por mayoría de los miembros de la Asamblea General. Esta Asamblea General se está refiriendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandato de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 3 años. ¿Es renovable? Sí, pero cuidado con esta peculiaridad. Pueden optar a la reelección inmediata, es decir, 3 años y 3 años, pero ojo, no pueden optar a la reelección inmediata después de 2 periodos consecutivos, es decir, como máximo pueden estar 6 años, 3 años y otros 3. ¿Por qué? Porque después de 2 periodos consecutivos ya no pueden optar a la reelección inmediata, estarían 3, si se les vuelve a elegir otros 3, luego ya no se podrían presentar y luego pues en las siguientes elecciones, cuando ya hayan pasado 3 años, ya podrían presentarse. Así que cuidadito, ¿eh? No pueden optar a la reelección inmediata después de 2 periodos consecutivos. Después de 2. La Asamblea General, importante, por mayoría de 2 tercios. ¿Vale? Es muy común que te cambien 2 tercios por 3/5, un cuarto, ¿vale? Por mayoría de 2 tercios de los miembros presentes y votantes, porque si acude un miembro con carácter de observador, ese no me sirve. Pueden suspender los derechos inherentes a formar parte del Consejo de todo miembro que éste cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Obligaciones del Consejo. Pues los miembros son elegidos del Consejo, tienen que aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, tienen que cooperar plenamente con el Consejo y están sujetos, cuidadito, a un examen periódico universal. Las reuniones, bueno, se va a reunir el Consejo periódicamente a lo largo del año, pero mínimo se va a reunir 3 veces al año. Se celebran 3 periodos de sesiones por año, incluido, ¿vale? En este periodo, incluido dentro de estas 3 sesiones, se incluye un periodo de sesiones principal. Y este periodo de sesiones principal tendrá una duración total no inferior a 10 semanas, ¿vale? El periodo de sesiones principal. ¿Puedo celebrar periodos de sesiones extraordinarias? Sí, cuando sea necesario, lo solicita un miembro del Consejo y si cuenta con el apoyo de 1 tercio de los miembros del Consejo, pues entonces se pueden celebrar sesiones extraordinarias. El Consejo revisa su labor y su funcionamiento. Una vez que se estableció, pues a los 5 años, ¿vale? Revisó su funcionamiento, su labor. ¿Y qué hizo? Pues informar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Y cómo tienen que ser los métodos de trabajo del Consejo? Esto también es importante. Transparentes, justos, imparciales. Tienen que posibilitar el diálogo genuino. ¿Estar orientados a qué? A los resultados. Estar orientados a los resultados. Permitir debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento. Y permitir, ojo, interacción sustantiva. Una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales. Pregunta número 6. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muy importante todo lo referente al Comité contra la Tortura. Muy, muy importante. Aquí tenemos que señalar la opción incorrecta, por tanto tenemos que encontrar el distractor. Vamos a ir analizando las opciones de respuesta. Opción A. Los miembros del comité son elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los estados parte y cada uno de los estados parte podrá designar una entre sus propios nacionales. Sí, eso es cierto. Los miembros del comité son elegidos en reuniones anuales. Esto también es típico. Te pongan anuales, te lo cambien por bienal, semestral, trimestral. Esto es incorrecto. Los miembros del comité son elegidos en reuniones bienales. Ahí tenéis el distractor. No obstante, siempre tenemos que analizar todas las opciones de respuesta. El comité elegirá su mesa por un periodo de 2 años, importante, siempre suelen preguntar por las mesas, preguntan mucho por las mesas, y los miembros de la mesa pueden ser reelegidos, correcto. El comité establecerá su propio reglamento. ¿Y qué dispone el reglamento del comité? Pues entre otras cosas que 6 miembros constituyen quórum. Esto es cierto, ¿vale? Totalmente correcto.
Así que repito, muy importante todo lo referente al comité y cuidado con las mesas de los comités, que es importante. Cuidadito, no confundáis la mesa del comité de derechos humanos, perdón, la mesa del comité contra la tortura con la mesa del subcomité. Este comité, su mesa, está compuesta por seis miembros constituirán quórum y las decisiones por mayoría de votos de los miembros presentes. ¿Vale? Cuidadito. El comité elige su mesa por un periodo de 2 años y los miembros de la mesa pueden ser reelegidos. Todo esto es muy, muy, muy importante. Muy, muy importante. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muy importante la parte referente al subcomité para la prevención. Muy importante. Y por los principios suelen preguntar en las oposiciones. Independientemente de la ley que os estéis estudiando, todos los principios que os aparezcan, haceros una buena tabla recopilatoria de principios, porque es muy probable que os pregunten por principios. Aquí concretamente tenéis que señalar uno de los principios por los cuales no se guía el subcomité para la prevención. ¿Cuál de ellos es? Fijaros, es el de igualdad. Es el de igualdad. El subcomité, el subcomité para la prevención contra la tortura se guía por una serie de principios. ¿Cuáles son? Confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Si os sirve como regla mnemotécnica ONUCI, objetividad, no selectividad, universalidad, confidencialidad, imparcialidad, pues bueno, siempre viene bien, ¿vale? Pregunta número 8. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión se basa en los principios de, ya os he dicho, por los principios os van a preguntar, principios de democracia y Estado de Derecho. Esto lo tenemos en el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No hace falta estudiarse todos los principios, o sea, todos los preámbulos que aparecen en todas las leyes del temario, pero bueno, yo a mis alumnos sí que les he ido indicando cuáles son los preámbulos que sí o sí se deberían de estudiar. Este, por ejemplo, es uno de ellos. El de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí que es un preámbulo que debéis saber porque han preguntado en los exámenes oficiales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Vamos a ver una serie de principios muy importantes y que en ocasiones no lleguéis a comprender al 100%. Dice, ¿a qué principio general del derecho penal nos estamos refiriendo cuando decimos quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado, esto ya me da un indicativo de qué principio puede ser, de conformidad con el presente estatuto? Pues nos estamos refiriendo al principio de nulla poena sine lege. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay pena sin ley. Vamos a analizar de manera individualizada cada uno de estos principios. El principio nullum crimen sine lege. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay crimen sin ley. Es decir, cuando tú llevas a cabo una conducta, esa conducta solo puede ser delictiva si previamente existe una ley que la ha tipificado como delictiva. En nuestra legislación, la Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre que regula el Código Penal, nos dice, nos tipifica cuáles son los delitos que existen en nuestra legislación. Pues bien, si una persona lleva a cabo una conducta que no está prevista en el Código Penal, pues esa conducta delito no es, ¿vale? Por lo menos no es un delito penal. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto, a menos que la conducta de que se trate constituya en el momento en que tiene lugar pues un crimen competencia de la Corte. Es decir, si la conducta que lleva a cabo esa persona no está tipificada como uno de los delitos que, cuyo conocimiento corresponde al estatuto a la Corte Penal Internacional, pues esa conducta es atípica, no es antijurídica. La Corte no podría enjuiciar esos hechos. El principio nulla poena sine lege, no hay penas sin ley. Al igual que nuestra legislación, cuando el Código Penal establece qué conductas son delictivas, también establece la pena que lleva aparejada cada conducta. Por ejemplo, dice en el artículo 138, será castigado como reo de homicidio el que matare a otro. El que matare a otro será castigado como reo de homicidio. Y luego dice, con la pena de prisión de 10 a 15 años. Es decir, te tipifica la conducta y también te dice qué pena se aplica a esa conducta delictiva. Pues bien, quien sea declarado culpable por la Corte únicamente puede ser penado conforme con el presente estatuto. Es decir, que si una persona comete un delito que es competencia de la Corte Penal Internacional, ¿qué pena se le va a aplicar? Pues la pena que el Estatuto de Roma prevé para la comisión de ese delito.
Principio de irretroactividad, reactione personae. ¿Esto qué quiere decir el principio de irretroactividad? Que la ley penal no se te puede aplicar con carácter retroactivo. La norma general que rige en derecho penal es la irretroactividad de la norma penal. No se te puede aplicar con carácter retroactivo. Si yo hoy cometo una conducta que no es delictiva y dentro de 4 meses los hechos que yo cometí hace 4 meses ahora sí que son delictivos, no se me puede aplicar con carácter retroactivo, porque cuando yo cometí mis hechos, eso no estaba tipificado como delito. ¿Cuál es la excepción al principio de irretroactividad? La retroactividad de la disposición penal más favorable. Es decir, que si la ley penal me favorece, entonces sí que se me aplica con carácter retroactivo. Lo habréis visto ahora con lo de la ley del solo sí es sí, que como muchos de los condenados les favorecía las disposiciones de esa ley, pues se les aplica con carácter retroactivo. Nadie será penalmente responsable conforme con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. Es decir, a mí me condenan por lo que sea delictivo en el hecho, en el momento en el que yo cometí los hechos, lo que esté tipificado como delictivo en el momento en el que yo cometo los hechos. De modificarse el derecho aplicable a una causa antes de que se dicte sentencia definitiva, se aplicarán las disposiciones más favorables al personal objeto de la investigación, el enjuiciamiento de la condena. Es decir, si antes de que me juzguen se me puede aplicar con carácter retroactivo la disposición más favorable, entonces se me aplica. Y la responsabilidad penal individual. Conforme al presente estatuto, la Corte tiene competencia respecto de las personas naturales, es decir, el Estatuto de Roma se creó, este tribunal, la Corte Penal Internacional, para enjuiciar personas, no para enjuiciar estados, ¿vale? Para enjuiciar personas. Entonces, claro, tiene competencia con respecto a las personas naturales, con respecto a las personas físicas. Si una persona natural comete un crimen en competencia de la Corte, claro, responde individualmente y por tanto puede ser penado conforme al Estatuto de Roma. Pregunta número 10. Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Importante, os vais a encontrar preguntas de estas características, preguntas muy directas, preguntas que te dicen quién hace esto, quién hace lo otro, a quién se le remite este informe, quién tiene que ser escuchado. Pues esos son preguntas tipo que normalmente se suelen memorizar haciendo esquemas, si no es muy difícil de acordarte. Si la Corte propone la celebración de otras actuaciones procesales en España, ¿quién comunicará a la Corte la decisión al respecto? Pues bien, funciones de ministerios, funciones de órganos jurisdiccionales, funciones de órganos administrativos, etcétera, las tenéis que conocer, porque suelen preguntar. Suelen preguntar por funciones de los diferentes órganos, organismos, instituciones que aparecen a lo largo del temario. Aquí concretamente, esto es una función del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Justicia. Cuidadito no confundir con el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque si la Corte propone la celebración del juicio, ¿vale? La Corte Penal Internacional, u otras actuaciones procesales en España, es el Ministerio de Justicia, previa consulta del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior y otras autoridades competentes, que comunicará a la Corte la decisión al respecto, ¿vale? Te podrían poner que es el Ministerio del Interior, el de Asuntos Exteriores, no. La opción correcta es el Ministerio de Justicia. Pregunta número 11. Reglamento de organización y funcionamiento del Defensor del Pueblo, Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La designación de vocales se efectúa conforme a la siguiente distribución. Pero ojo, hay que señalar la incorrecta, ¿vale? Y ahora vamos a ver en detenimiento este Consejo Asesor. ¿Cuál es la opción incorrecta? Si nos fijamos en la opción B, dice dos vocales. Dos vocales designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con los que el Defensor del Pueblo tenga suscritos convenios de colaboración para el desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. Esto no es correcto, no son dos vocales, porque el texto dice hasta dos vocales, y hasta dos vocales pueden ser 0, 1 o 2, ¿vale? 0, 1 o 2. Por eso, como vamos a ver ahora después, la composición de este consejo puede tener hasta un máximo de 10 vocales. ¿Por qué hasta un máximo de 10 vocales? Porque imaginaros que de aquí se designan 0. Si se designan 0, entonces tendría 8. 1, 2, 3 y 5, 8. Si se designa 1, tendría 9. Si se designan de aquí 2, entonces ya tenía los 10. ¿Vale? ¿Qué les digo yo a mis alumnos para que se memoricen esto? Pues bien, que se acuerden de lo siguiente. Un vocal, abogados. Uno, abogados. Uno, médicos. Uno, psicólogos. Hasta dos
designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con los que el defensor del pueblo tiene suscritos convenios de colaboración, fijaros lo que destaco en negrita, para el desarrollo de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. 5, aquí sí que son 5, no hasta 5, 5 elegidos entre candidaturas que a título personal o en representación de organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil. Si te quedas con esto, asociaciones, organizaciones representativas de la sociedad civil, 5, ¿vale? 5. Así es como les enseño yo a que los memoricen. Y vamos a ver con una tabla esquemática este Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es importante. Una de las preguntas también de examen es: ¿cuál es el órgano de cooperación técnica y jurídica del Mecanismo Nacional de Prevención? El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La composición, importante, se integra este consejo por los adjuntos del Defensor del Pueblo, que tiene 2 adjuntos, y dice como miembros natos. ¿Qué quiere decir como miembros natos? Tú eres miembro nato de una organización cuando no te tienes que someter a una votación para que te elijan. Es decir, que por el simple cargo que desempeñas ya formas parte. Pues por el simple hecho de ser adjunto del Defensor del Pueblo, ya formas parte de este Consejo Asesor. Y luego dice, además por un máximo de 10 vocales. Si dijera una de las opciones de pregunta, además por 10 vocales, eso está mal, eso no es correcto. No tiene 10 vocales, puede tener 8, 9 o 10, como máximo 10. ¿Por qué? Porque como los miembros de estos organismos e instituciones que tienen suscritos convenios de colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención, es hasta 2. Es hasta 2, es decir, puede ser 0, 1 o 2. Por tanto, no tiene 10. Nunca puedes decir categóricamente siempre tendrá 10. No, como máximo 10. Por ese motivo que os estoy diciendo, porque dice hasta 2. ¿Vale? La presidencia. ¿Quién preside el Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? El adjunto en el que el defensor del pueblo delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no en el primer adjunto o en el segundo, en el que delegue las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y será sustituido por el otro adjunto en caso de vacante o ausencia. La designación de vocales, muy importante, ya os he dicho: 1 abogados, 1 médicos, 1 psicólogos, hasta 2 designados a propuesta conjunta de los organismos e instituciones con los que el defensor del pueblo pues tiene suscritos convenios de colaboración para el desarrollo de funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención. 5, ¿vale? De organizaciones o asociaciones representativas de la sociedad civil. Y cuidadito con esto, que esto también es muy, muy, muy preguntable. Para cubrir estas candidaturas, estos 5 puestos, las candidaturas para cubrir estos puestos se tienen que recibir dentro de los 15 días naturales, no hábiles, ¿vale? Naturales. Los días naturales no se excluyen ni los sábados, ni los domingos, ni los declarados festivos. 15 días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria, y deberán reunir por los requisitos formales establecidos en la convocatoria. El mandato de los vocales, 4 años, y se renuevan por mitades cada 2 años. Corresponde al defensor del pueblo hacer la designación de los vocales, ¿vale? El defensor del pueblo designa los vocales y también el defensor del pueblo pone fin a la función de los vocales. ¿Quién actúa como secretario de este consejo? El secretario general del Defensor del Pueblo, el secretario general de la institución. ¿Y cuándo se celebran las reuniones? Importante, ¿vale? También es importante que sepáis cuándo se reúnen los diferentes órganos, organismos, instituciones que os van apareciendo durante el temario. Se reúne al menos 2 veces al año, no quiere decir 2 veces al año, al menos 2. ¿Que se puede reunir más veces? Sí, pero al mínimo 2, al menos 2. ¿Quiénes pueden asistir a las reuniones del Consejo Asesor? Pues los miembros del personal del Defensor del Pueblo, representantes de organismos internacionales de derechos humanos y otras personas que sean convocadas por indicación de su presidente. Pues bien, hasta aquí el tema 1, las preguntas del tema 1. El tema 1 es un tema que la media de preguntas oscila entre 9 y 10 preguntas. En alguna ocasión han llegado a poner incluso 11 preguntas. ¿Esto qué quiere decir? Que es un tema de mucho peso. Si dominas bien el tema 1, pues ya casi casi tienes un 10% de la oposición, que no es poco. Vamos a ver ahora las preguntas del tema 2, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Dice la pregunta número 12. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Y fijaros lo que dice. Y especialmente, siempre que os encontréis un artículo en el temario de la ley que sea y ponga especialmente, todo lo que venga detrás te lo tienes que saber bien. O si te pone en particular, todo lo que venga detrás te lo tienes que saber bien. O salvo, te tienes que saber esa coletilla. Porque eso juegan mucho en los exámenes con estas expresiones.
Dice especialmente las derivadas de, pero ojo, cuidadito, que hay que leer bien, la incorrecta, es decir, una que no se va a tener en cuenta especialmente. ¿Cuál es? El matrimonio. El matrimonio. Si nos venimos aquí al artículo 3, dice que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, especialmente las derivadas de la maternidad, asunción de obligaciones familiares y el estado civil. No dice nada del matrimonio, las cargas familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que cuidadito, cuidadito con los especialmente, los en particular, los salvo, excepto, cuidadito con esas expresiones. Pregunta número 13. Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A los efectos de esta ley, siempre que os aparezca embarazo o maternidad, eso que constituye discriminación directa por razón de sexo, siempre. A los efectos de esta ley, todo trato desfavorable a la mujer relacionado con el embarazo o la maternidad, eso siempre es discriminación directa por razón de sexo. Nada de acoso sexual, ni acoso por razón de sexo, ni discriminación indirecta, ¿vale? Siempre discriminación directa por razón de sexo. Esto ya lo han preguntado, en los exámenes. La pregunta número 14. Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tutela judicial efectiva. Cuidadito, cuidadito, que esta es la típica pregunta, pues que si no me fijo bien y me paro a pensar un poco, porque los exámenes tenéis que pararos a pensar, no os tenéis que lanzar a la piscina, tenéis que razonar, tenéis que ir analizando las preguntas como voy haciendo yo, es muy probable que si no haces esto que os estoy indicando, te lances a la opción C, porque suena muy bonito, que está legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, la persona o sea, la persona acosada y su representante legal. Pues eso es falso. La única legitimada es la persona acosada, la única. Así, por definición, así lo dice la ley, que toda persona acosada es la persona acosada, la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. Nadie puede actuar en su representación, en su nombre, etc. La persona acosada es la única legítima. Así que cuidadito, cuidadito con esto. Pregunta número 15. Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Igual, pregunta muy directa que pregunta por un órgano concreto. ¿Cuál es el órgano colegiado responsable de qué? De la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es una pregunta directa sobre un órgano que, si no lo tienes claro, pues lo mejor en el examen es que te la dejes en blanco, porque si no, lo más probable es que la falles. ¿A qué órgano nos estamos refiriendo? A la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Vale? Lo tenéis en el artículo 76. Este recurso me gusta emplearlo mucho, 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 lo empleo mucho a lo largo de mis clases en mi temario, porque la única manera de poder dominar el estudio de los diferentes órganos que me pueden ir apareciendo en un tema es que los compare entre ellos, porque si no los comparo, pues hombre, cuando me lo acabe de estudiar igual sí que me acuerdo, pero cuando pase el tiempo es muy probable que no me acuerde. Si hacéis esto, como hago yo, difícilmente se te va a olvidar, porque con un simple golpe de vista, y si encima te destacas en negrita o con un color que te llame la atención las expresiones características que diferencian a uno de otro, o que son comunes, que coinciden, pues entonces lo tienes mucho más fácil para memorizar. Fijaros, esto es una comparativa entre la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Consejo de Participación de la Mujer. Si a ti te preguntan cuál es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales, la comisión. En cambio, si te dicen, ¿cuál es el órgano colegiado de consulta y asesoramiento? El consejo. Fijaros qué bien se ve. La finalidad. Vamos a ver la finalidad de estos órganos. La de la comisión, garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Pero ¿cuál es la finalidad del consejo? Servir de cauce para la participación, fijaros las palabras clave, participación de las mujeres y aquí derecho a la igualdad. Participación de las mujeres con la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y oportunidades, no del principio que se invente, no, el de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y luchar contra la discriminación por razón de sexo. Fijaros qué bien se ven las diferencias, ¿vale? Con respecto a su finalidad. Reglamentariamente se va a determinar la composición y funcionamiento de la Comisión Interministerial y del Consejo de Participación de la Mujer. También reglamentariamente se determina la composición, el régimen de funcionamiento y además las competencias. ¿Y qué es lo que se va a garantizar en todo caso con respecto al Consejo? Pues la participación de quién, del conjunto de las administraciones públicas, es decir, la administración del Estado, la administración autonómica y la administración local, y de las asociaciones y organizaciones de mujeres, pero no todas.
las de ámbito estatal, ¿vale? Que te quitan eso de ámbito estatal y ya está mal. No vale de ámbito local, autonómico, provincial, de ámbito estatal. Pues bien, hasta aquí las preguntas del tema 2. El tema 2, en el último examen, la media de preguntas fueron 3 preguntas. Normalmente solían poner 2. Así que es un tema que no es muy difícil y la media de preguntas oscila entre 2 y 3. Vamos ahora con el tema 3, ¿vale? Prevención de riesgos laborales. El tema 3, la media sí que son 3 preguntas. Normalmente una de cada uno de los epígrafes que integran el tema 3. Ley de prevención de riesgos laborales. Muy común, muy común que os pregunten por definiciones. Siempre, siempre en todos los exámenes de oposición preguntan por definiciones. Así que siempre que os estudiéis una ley en la que aparezcan definiciones, te las tienes que estudiar porque definiciones os van a preguntar. En este caso, esto es una pregunta ya con un nivel un poquito más difícil porque te dice señale la incorrecta y si os fijáis, tenemos que identificar el distractor. Y ahora os voy a decir por qué es un poquito más difícil. La opción incorrecta es la opción A, porque dice que se entiende por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas, no en parte, sino en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de, fijaros lo que dice, eliminar los riesgos derivados del trabajo. Esa no es la definición exacta, no es eliminar, sino evitar o disminuir. Pues bien, con respecto a las definiciones, normalmente, cuando preguntan las definiciones, te suelen hacer un copia y pega, normalmente, un copia y pega de las definiciones, y por tanto, si has sabido, como les digo yo a mis alumnos, identificar palabras concretas dentro de cada definición, aunque no te sepas la definición entera de memoria, con esa, identificando esas palabras concretas, pues puedes sacar la definición correcta. Pero hay ocasiones que esto también lo hacen, lo que pasa es que lo hacen menos, pero también lo hacen que dentro de una definición hacen lo que os he hecho yo. Os cambian algo de dentro de la definición para que sepáis identificar la opción incorrecta. Pues eso ya es más difícil, ¿vale? Para poder identificar este tipo de preguntas ya tienes que tener pues seguramente un dominio alto de la definición. Así que yo os recomiendo que siempre tratéis de encontrar palabras que os puedan ayudar a identificar la definición. Dice, se consideran daños derivados del trabajo. Pues tú piensas daños, pues un daño, pues una enfermedad, patología, una lesión sufrida con motivo con ocasión del trabajo. Equipo de trabajo, equipo. Bueno, pues equipo, máquinas, aparatos, instrumentos, instalaciones. ¿Vale? Buscáis esas palabras que las podáis asociar a la definición. Utilizada en el trabajo. Condición del trabajo, condición, condición característica, CC, condición característica del mismo que pueda tener una influencia, pero significativa, no nimia, no insignificante, ¿vale? Significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Muy importante el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Muy importante. Otra pregunta, la pregunta número 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Igual, como os he dicho, tenéis que saber las funciones de los órganos, organismos, instituciones que os van apareciendo en el temario. ¿Quién ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pregunta muy directa, pregunta muy concreta. Es un examen tipo test, os van a salir preguntas como esta. ¿Quién? El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Lo dicho, si no te acuerdas, si no lo sabes, pues estas son las preguntas que yo aconsejo que te dejes en blanco porque lo más normal es que las falles. Pregunta número 18, pero ahora ya referente al Real Decreto de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales, pero en la Administración General del Estado. Dice, participación y representación. Igual, pregunta muy directa. ¿De quién depende la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales? Pues estas son preguntas que salen tal cual en los exámenes oficiales. ¿De quién depende esta comisión? De la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Y luego te ponen como opciones alternativas, pues opciones que, de órganos que te van saliendo por ahí, por el temario, para que, como te suenan, pues si esto no lo has profundizado, pues para que cuando llegues al examen te entren las dudas. En cambio, si profundizas, es muy difícil que te pillen. ¿Vale? Esta opción de respuesta a esta pregunta la tenéis en el artículo 4. Ahora el Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil. Dice, también esto es una pregunta tipo, que tengas que completar un enunciado y muchas veces en ese espacio en blanco pues tienes que saber cuál es el plazo que, hay que iría en ese hueco, cuál es la mayoría, qué autoridad es la que tendrías que incorporar en ese hueco en blanco. Pues bien, aquí tienes que introducir un plazo, ¿vale? Un plazo. Los plazos también preguntan mucho en los exámenes, por los plazos. Siempre que os aparezca un plazo, yo en mi temario
tengo esquemas de plazos, de todo, de todo, de todo, porque los plazos te caen en los exámenes. Y si no te haces esquemas, para luego poder repasártelos, el día del examen no te vas a acordar. Es muy difícil que te sepas todos los plazos. Si la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad considera que existen incumplimientos en materia de riesgos profesionales, ¿qué es lo que va a hacer? Pues emitir una propuesta de requerimiento sobre las cuestiones planteadas en dicha materia, en la que se recogen las irregularidades detectadas. De esta propuesta, esto también te lo podían preguntar, ¿a quién se dará traslado? Al director general de la Guardia Civil. Eso también es una buena pregunta. Y entonces el director general de la Guardia Civil puede formular alegaciones y tiene un plazo para hacerlo desde que se le notifican estas irregularidades. ¿Cuál es el plazo? Y cuidadito con los días si son naturales, si son hábiles, etcétera. 30 días hábiles. No es lo mismo un mes que 30 días, no es lo mismo 3 días que 72 horas, ¿vale? Esto espero que lo tengáis claro, ¿vale? No es lo mismo, son cosas diferentes. La opción correcta aquí son 30 días hábiles, ¿vale? 30 días hábiles desde su notificación. Tan importante es que te sepas el plazo como que sepas desde cuándo empieza a computarse el plazo. Eso también en los exámenes juegan a veces con saber identificar cuándo empieza a contarse el plazo.